O sea, ¿usted se ha dado cuenta toda la responsabilidad que tenemos como iglesia? Porque a veces venimos a la iglesia, venimos a la congregación porque la iglesia soy yo, y pensamos que es solamente venir, escuchar, sentarme, aplaudir, cantar, danzar, pero nada más. Pero entonces, ¿qué se está produciendo en ti? ¿O qué no has descubierto? ¿Qué no te ha quedado tan claro? No has descubierto que el reino de Dios ha sido establecido en tu vida para que seas obediente, para que gobiernes, para que hagas el trabajo aquí en la tierra, para que deshagan las obras del diablo. Pero primero tenemos que deshacerlas en nosotros. A veces queremos deshacer las obras del diablo en otro, no sé que tengo el reino en mí, y por eso el diablo se ríe de mí, el diablo se burla, me decepciona y digo, no pasa nada en mi vida, porque no le has creído a Dios, ni has descubierto tu propósito original desde la eternidad. Amén. Y por eso batallamos nosotros en la congregación, se batalla mucho con ese tipo de personas, porque lejos de que como iglesia entendamos que el reino de Dios produce obediencia a la voluntad del Padre, la iglesia ha entendido que el reino de Dios es buscar a los hombres y no venir a buscar al Padre. Hoy si no está el hombre que tú amas, no te congregas. Hoy si no está el hermano que predica, no te congregas. Pero ¿cómo nos ponemos cuando te digo, cuántas ovejas hay? No hay ovejas. ¿Cuántos reyes hay? Todos alzan la mano. Pero realmente solamente estamos hablando algo, decretando algo que no hemos entendido. Porque si fuéramos entendidos en la palabra, estuviésemos buscando y haciendo la voluntad del Padre. No importa quién te dé la clase, no importa si no está el pastor, no importa si no está nadie, tú tienes que hacer la voluntad del Padre. Para eso fuiste creado. El propósito del reino es ese. Y ahora la gente, ¿cómo está? Al revés. Todo está al revés. No va porque tiene que hacer esto, no viene porque tiene que hacer lo otro, no viene porque... Y no hay obediencia total. No estás haciendo la voluntad del Padre. Estamos viviendo en otro sistema no creado por Él. Apocalipsis 5:10. Tenemos que quedarnos o grabarnos esto en nuestro espíritu, en nuestro corazón, en nuestra mente. Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos en la tierra. Pero yo te pregunto, ¿cuántos estamos reinando? ¿Cuántos estamos señoreando? ¿Cuántos estamos gobernando? Porque no he entendido esa parte. Yo fui creado para Dios, un rey y un sacerdote. ¿Estaré gobernando? Todavía te preguntas, me imagino así cuando no hay entendimiento, te preguntas, ¿seré un rey? ¿Seré un sacerdote? Yo creo que no soy nada. Porque tú mismo detectas lo que hay. Tu misma apariencia y tu misma expresión hacen que duden de la palabra que Dios ya estipuló para nuestras vidas. Y así como pensamos, así actuamos. Así como caminamos, así estamos. Así piensas, soy esto, y así caminas. No hemos entendido el propósito. No hemos entendido que tenemos que ser obedientes. ¿Por qué? Porque a toda la humanidad le cuesta la obediencia. ¿Sí estás conmigo? El profeta Daniel, cuando estaba prisionero en la corte de Nabucodonosor, hizo una afirmación profética respecto al reino de Dios. Y fue lo que leímos, Daniel 2:44. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Así que muchos van a querer desaparecer de este mundo para disfrutar del reino. Nosotros no queremos desaparecer, nosotros nos vamos a querer quedar para gobernar, para señorear y para cumplir no mi propósito, porque a Dios no le interesan nuestros propósitos ni mis sueños. Yo estoy para cumplir sus propósitos y sus sueños. Amén. Ahora, vimos, esta es la primera parte de la primera lección, donde estábamos hablando del reino de Dios. La segunda lección es el evangelio del reino de Dios.
Y no sé si usted ha checado esta cita, Gálatas 1:8-10, escrita por el apóstol Pablo. Vamos a ver el Evangelio del Reino de Dios. Ayúdeme a leer ahí. ¿Qué dice? No, esa no es, Gálatas. ¿Qué dice? Sobre los evangelios. Vamos a meternos a los evangelios. Como antes, también ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Wow. Entonces, ¿existe otro evangelio? No debería, pero sí los hay. No debería, pero sí los hay. Hay un montón. Está el evangelio de la prosperidad, el evangelio de la paz, el evangelio de quién sabe qué tanto han sacado ahora en estos días. ¿Existe otro evangelio? Parece que sí. Basta solamente mirar a la iglesia de hoy para que te des cuenta que existen muchos evangelios, pero no existe el evangelio del reino que Jesús vino y predicó. Amén. Sí existe. Antiguamente se usaba mucho la palabra creyente, refiriéndose a los cristianos, y era sinónimo de seriedad, de honestidad e integridad. Hoy yo te pregunto, ¿creyente es sinónimo en este tiempo de seriedad, de honestidad y de todo lo demás? Yo tengo agua, mi amor, aquí tengo. Hoy el nombre más común que se usa en este tiempo es evangélico. Ya no te dicen creyente, te dicen, usted es evangélico. Es un hermano. Sin embargo, esa expresión no representa el testimonio de antes. Aún en estos días fue agregada la palabra practicante en las bocas de las personas. Así, luego dices, es que tú practicas la palabra. Y yo creo que cuando te dicen practicas la palabra, te vas como el condorito, porque a veces nada más vienes y la escuchas, pero no la practicas. Amén. Y cuando te dicen eres evangélico, sí, yo soy evangélico, pero no como tú, no como tú. En Mateo 28, 18, 20 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos en todas las naciones, bautizándolos ¿en qué? Del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y dice también Mateo 28, 18 al 20. Y Jesús se acercó, es esa misma, ¿verdad? 28, sí. Entonces habla de discípulos, habla de que Dios no vino a buscar creyentes, Dios no vino a buscar practicantes, Dios no vino buscando evangélicos. Dios está buscando ¿qué? Discípulos. Y a los discípulos se les tiene que enseñar, enseñándoles que guarden todas las cosas. En el libro de los Hechos, los apóstoles nos muestran el cumplimiento del orden dado por Jesús. Las cartas escritas en el Nuevo Testamento son recuerdos y exhortaciones para aclarar la enseñanza de Jesús en las iglesias. Jesús no dijo ir y hacer reuniones, hacer fiestas, hacer creyentes, hacer evangélicos. Dijo ir y hacer discípulos. ¿Qué es hacer un discípulo para Jesús? ¿Y cuál el mensaje que produce discípulos?
Y son unas preguntas importantes porque vamos a aprender. Antes de contestar estas preguntas es importante decir que la palabra discípulo es la misma cosa que santo, que creyente, que cristiano y que convertido. Sin embargo, la palabra creyente, por ejemplo, aparece 16 veces en el Nuevo Testamento, mientras que la palabra discípulo aparece 260 veces. Entonces, ¿qué es un discípulo? Un discípulo es un aprendiz, es un alumno, es una oveja perdida que fue salvada para ser discipulada y darle identidad de rey y sacerdote para que establezca el reino de sacerdotes que el Padre anhela en la tierra. Por eso es que a veces dice, yo estoy formando discípulos, pero a veces se quedan en ovejas, porque de oveja a discípulo hay un proceso, y de discípulo a rey hay otro proceso. Y a veces dice, tengo puros discípulos, pero sin resultados. El discípulo es aquel que dejó de ser oveja salva para convertirse por medio de la revelación de la palabra en rey y sacerdote y ser perfecto en Cristo. Tú puedes ver gente que no está caminando en perfección, tú puedes ver gente que no está dando los frutos que tiene que dar porque solamente se han quedado en ser ovejas, y a veces quieren ser discípulos, porque discípulo es un aprendiz y es un alumno. No todos queremos que nos enseñen, todos quisiéramos enseñar, todos quisiéramos llegar y ponme a servir, y todos quisiéramos llegar y yo quiero ya el lugar de preeminencia o quiero un lugar de gobierno, pero tenemos que ser perfeccionados. Jesús lo hizo con sus 12 discípulos. Él no les dio un cargo antes de, Él los traía con Él para que aprendieran, y aún así, yendo o estando con Él los 3 años y medio, ellos tuvieron fallas todavía como discípulos. Algunos hicieron el trabajo correctamente, algunos aprendieron, pero otros en el camino, en el proceso, se fueron perfeccionando, ¿sí o no?